Señoras, señores, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Les habla Ricardo Aparicio. Aquí empezamos una nueva edición de Salud y Calidad de Vida. El doctor Roy Vázquez, el doctor Modest Guerola, el profesor Ayue Creus, esos van a ser nuestros tres invitados en los próximos minutos. Gracias por acompañarnos, sean todos bienvenidos. Empezamos. Buena terna de ponentes, a los que conocen ustedes perfectamente. Vamos a dar la bienvenida al doctor Francisco Roy Vázquez, que ya saben que es médico neumólogo y que ahora mismo está en el Hospital Universitario HM Montepríncipe, Madrid. Doctor Roy, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien. ¿Cómo está? Encantado de estar aquí nuevamente con vosotros. Bienvenido, doctor. No hablábamos desde antena, al menos desde junio. Si no... Sí, desde antes del verano. Desde antes del verano. Ha sido un verano tranquilo a nivel respiratorio, un verano absolutamente normal, de playas, de hoteles, de piscinas, de aviones, de trenes. Ahora estamos otra vez en otoño. Nos despedíamos en verano, a principios de verano, y ahora estamos a principios de otoño. Y ahora ya empieza a hablarse, lógicamente, de la vacuna de la gripe. Yo quiero hablar con usted un poquito de esto, pero para luego adentrarnos ya con el doctor Roy Vázquez. Ya vamos a ir dejando un poquito la COVID atrás, aunque no del todo, y les explico por qué. Yo estaba el miércoles en el Colegio de Médicos de Barcelona presentando un acto de mis amigos de UAFI, cicloforos de UAFI, envejecimiento y artrosis, y uno de los ponentes era el doctor José Luis Llisterri, al que al menos seguro que el profesor Ayue conoce bien. Fue durante 8 años presidente de Semergen, que es la asociación con más socios de médicos de atención primaria. Y una de las primeras cosas que dijo doctor Roy Vázquez cuando subió al estrado, iba a hablar de artrosis, y habló de artrosis, pero dijo: por cierto, como médico de atención primaria y que sigo teniendo mi clínica privada en Valencia, lo primero que quiero decir es que no os creáis que la COVID se ha acabado, porque yo cada día diagnostico COVID positivos. Lo que pasa que, evidentemente, gracias a la vacunación, gracias a que estamos, yo creo que ya todos más o menos inmunizados, pues no son graves y no afecta ni a los hospitales y mucho menos, afortunadamente, a las UCIs. Pero es decir, que la COVID no se ha ido, doctor. Efectivamente, la pandemia no ha terminado y además acaban de salir publicados entre ayer y hoy unos datos que ya están creando cierta inquietud, y es que ya varios países del entorno europeo ya se está empezando a producir una nueva ola de ingresos hospitalarios por COVID en personas de mayores de edad, ya de 80 años. Sí. No así tanto en la mortalidad, o sea, la mortalidad parece que está controlada, pero se está volviendo a producir un repunte importante ya en varios países del entorno europeo en cuanto a hospitalizaciones por COVID por la variante BA5. En España todavía no hemos llegado a esa situación, pero lo que pasa en el entorno europeo nos va a acabar afectando naturalmente en las próximas semanas. Cuando contactamos después del verano con el doctor Roy Vázquez, una de las cosas que me mandó es, no sé si ha dado negativo o no, pero el presidente del gobierno ha estado bastantes días, primero dio positivo, luego se hizo la prueba, seguía dando positivo, y usted me apuntaba para los que dicen que ya no hay, ¿no? Efectivamente, la pandemia está ahí. El mismo presidente del gobierno lo publicó en su tuit, que había sido positivo. Y bueno, es normal que una persona con la variante Omicron positivo en el test antigénico, fácil 2 semanas incluso.
Hombre, yo creo que lo que ocurre es que al presidente del gobierno, como a muchas de estas personas con estos cargos públicos de relevancia, pues se les tiene un control. Yo creo que la sociedad nos hemos ya descontrolado, ya no nos hacemos PCRs, ya no nos, vamos, ni tan siquiera nos hacemos los test caseros, ¿no? Si nos lo hiciéramos todos, posiblemente más de uno se sorprendería de una manera asintomática, seguramente, pero se sorprendería de algún que otro positivo, a lo mejor. Bueno, yo creo que volveremos otra vez a hacerlos porque este año se da la circunstancia de que precisamente al relajarse las medidas sociosanitarias, Sí. pues va a haber un mayor incidencia de casos de gripe. Y la similitud de la sintomatología clínica entre la gripe y la COVID es tal que no hay manera de poderlas diferenciar si no es a través de un test específico. Como ya tenemos test que te pueden diagnosticar al mismo tiempo si es gripe o COVID, o te valdría incluso pues un test de antígenos para el COVID, probablemente volverá a haber este otoño e invierno un incremento de las ventas de estos test, porque las personas van a querer saber si tienen gripe o tienen COVID. Es importante recordar Ujú. que, por lo menos en España, la vacunación contra la gripe solamente se hace a partir de los 60 años de edad. Todas las personas menores de 60 años de edad no están inmunizados frente a la gripe. Um, y claro, todo ese grupo de población, cuando tengan un cuadro de fiebre o de malestar general o de incluso de problemas respiratorios, van a tener la duda de si tienen gripe o COVID. Por tanto, los test antigénicos volverán a despacharse en las farmacias como vimos antes del verano. Pero serán los nuevos, es decir, los que adquirimos con anterioridad y algunos todavía conservamos algún remanente, esos no servirán. Ujú. Bueno, por lo menos te puede servir para descartar el COVID, Ya. o si eres por lo menos contagioso de Mm, COVID. ujú. En cuanto a la gripe, siempre se habla de que, bueno, la gripe a veces, las cepas a las que se apuntan luego no acostumbran a ser, o sea, no son por necesidad obligatoria y hay problemas a veces, ¿no? Pero siempre Ujú. nos miramos al hemisferio sur, que es el que acaba de pasar el invierno, o sea, es el que acaba de pasar su época de gripe y parece ser que lo que pasa en el hemisferio sur acostumbra a pasar luego en el hemisferio norte y así rotativamente excepto cuando hay variantes. Yo no sé qué datos tiene usted, porque además los ha publicado bien en LinkedIn, pero quiero que los diga usted, ¿no? Y en Sí. Instagram también. A mí me dijeron que en Australia prácticamente no había habido gripe, más que en el 19, pero, perdón, más que en el 20 y el 21, por supuesto, que prácticamente no hubo, como no hubo en todo el mundo, pero mucho menos que en el 19. Mucho menos Ujú. y sobre todo menos polémica, menos mortal, menos contundente, ¿no? ¿Estos datos los maneja usted también? Bueno, a ver, hay un tópico que acabas tú de decir, Sí. que lo que pasa en el cono sur pasará en el hemisferio norte, ¿no? Y esto no necesariamente no tiene por qué ser No, así. cierto, De cierto. hecho, lo estamos viendo incluso con el COVID. No es lo mismo el COVID que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos que lo que está pasando en Europa. En Europa está aumentando la incidencia ahora Ujú. y en cambio en Estados Unidos está bajando la incidencia. Entonces, no necesariamente tiene por qué pasar lo mismo en todos los países. Y con la gripe pasa lo mismo. Efectivamente, el hemisferio sur ya ha terminado la temporada de la gripe. Ujú. Pero cuando hablamos del hemisferio sur, no es lo mismo, por ejemplo, hablar de Australia que hablar, por ejemplo, de Sudamérica. En el caso de Sudamérica, lo que se ha visto es que ha habido un 20 o 21% más de contagios de gripe que en temporadas anteriores. Y no me refiero a la temporada de la pandemia, porque ahí no valen los No, datos no. estadísticos, sino hay Al, que irse a la prepandemia. al O sea 19, que ha sí. habido, ha habido un 20% más de contagios. Um, Pero leves, ¿no? en principio no ha habido mayor mortalidad o mayor gravedad. En el caso de Australia, lo que se ha visto es que ha habido también un incremento también de contagios, tampoco no han sido graves,
pero ha habido una explosión de casos en muy poco espacio de tiempo. Es decir, la curva epidémica es estrecha, pero muy puntiaguda. O sea que, y claro, eso es una situación que, aunque los casos no son graves, sí que puede llegar a desbordar un sistema sanitario, sobre todo en la atención primaria o en las urgencias. Porque los pacientes en ese momento no saben si tienen gripe o COVID, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Australia, donde las curvas epidémicas casi se han superpuesto. Ha habido más casos de gripe que de COVID, pero no se ha dado el fenómeno de pacientes que hayan estado coinfectados con los dos virus, o si los ha habido pocos. O sea, que ha habido más gripe que COVID, por lo menos en Australia. Yo imagino y espero que no, que evidentemente no se bloqueen los centros sanitarios. Además, no les van a pillar a ustedes como les pilló en el año 20. Es decir, ya de eso se ha aprendido un poco. Sí. Además, la gripe viene con frío. Sin frío, prácticamente no existe gripe. Hasta que no haya un frío de verdad, doctor Ruiz Vázquez, no esperamos gripe, ¿no? Bueno, hablamos del carácter estacional, pero es que el clima también está cambiando. Hay gripes de verano también, sí, es cierto, pero menores. Vamos a dar un pequeño detalle, simplemente. Cuando hablamos de la gripe duró desde noviembre hasta junio en América. Desde noviembre hasta junio. O sea, que estamos hablando de varios meses. Es decir, y pueden pasar muchas cosas en estos meses, ¿no? Es decir, la gripe no es 2 meses que diga uno, esto es en diciembre. No. Podemos ver casos hasta principios del verano. Entonces, ya digo que aunque no estamos hablando de una enfermedad grave, sí lo puede ser en grupos de riesgo, Claro. en personal con enfermedades concomitantes, crónicas, o en personas, por ejemplo, que tengan simultáneamente el COVID, donde ya hay artículos publicados donde se demuestra que la coinfección gripe y COVID aumenta el doble las probabilidades de fallecer. Es decir, para usted, vacunación de gripe sí o sí. Sí, pero la estamos haciendo mal, porque no hay unos criterios unificados en todas las comunidades autónomas. Ya. Ni tan siquiera estamos siguiendo las recomendaciones internacionales de a quién hay que vacunar de la gripe. Mientras que, por ejemplo, en Reino Unido o en Estados Unidos, todo el llamamiento se hace de una forma global, sin distinguir grupos de edad, de que hay que vacunarse desde los 6 meses de edad en adelante. En España no se hace esto. En España solamente se vacuna a las personas mayores de 60 años. Y ahora este año, ya se ha introducido, después de 10 años de hacer las correspondientes reclamaciones, ya se va a empezar a vacunar a los niños, por lo menos en 3 comunidades autónomas, en Andalucía, en Murcia y en Galicia. Sin embargo, el resto de comunidades autónomas no lo van a aplicar, aunque estamos esperando que este año el Consejo Interterritorial lo apruebe y los niños también sean vacunados. Pero fíjese el retraso que llevamos de 10 años con respecto a otros países. Incluso si uno ve la campaña de la vacunación en las distintas comunidades autónomas, cada uno sigue un criterio de puesta en marcha diferente, cuando no debería ser así. Todos deberíamos empezar la campaña de vacunación el mismo día de una forma unificada, no que cada uno empiece de una forma diferente, porque eso no es bueno desde el punto de vista de la salud pública. Yo creo que tendremos una buena aliada en la mascarilla, doctor Ruiz Sí, Vázquez. de hecho, voy a ponerte un ejemplo de una noticia que ha salido publicada precisamente hoy, que poca gente lo conocerá, y es que la utilización de la mascarilla ha sido más importante de lo que se pueda pensar uno. Por ejemplo, pongo el caso de un virus que produce cuadros catarrales, procesos de tipo asmático, sobre todo en gente que es asmática, cuadros de bronquitis, que es el enterovirus D68. Bueno, este es un virus que cada 2 años produce epidemias en Estados Unidos, pero no hubo ninguna epidemia por este virus en plena pandemia, gracias al uso de las mascarillas. Bueno, pues ahora
en este año ha habido un incremento muy importante de casos por este virus, que llevábamos desde el año 2018 sin darse ninguno en Estados Unidos. Y ahora ha habido una explosión de casos muy importante de este virus que está ocasionando, sobre todo en los niños y en personas de menos de 18 años de edad, cuadros de exacerbaciones asmáticas que les están llevando a los servicios de urgencias. Y lo más preocupante es que este virus puede traer consigo una complicación, no es muy habitual, pero se está viendo un incremento que puede producir parálisis flácida, es decir, el niño pierde tono, se queda débil, se queda paralítico, como si tuviera poliomielitis. Y había casos raros hasta el año 2018 y ahora se están viendo muchos. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la mascarilla se ha podido frenar esto, pero desde el momento que la hemos quitado se ha producido un boom de casos. Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que concienciar de que la mascarilla, en momentos epidémicos, de movimientos de virus con un alto nivel de transmisión, debería ser una tónica el utilizarla. Me estaba comentando Aleix, perdón, ahora por línea interna, que se vota este martes en el Congreso, ¿no? Si se quita o no la mascarilla en el transporte público. Estaba leyendo en La Razón que todos los expertos de sanidad están avalando que no, que sí, que sigan obligándose a la mascarilla en transporte público. Transporte público, sí. Y entiendo que también en trenes, aviones, o sea, no solamente autobuses y metro, para entendernos, ¿no? Sí. No, ya tenemos suficiente información que demuestra que una de las vías de contagio más importantes son los transportes públicos. De hecho, bueno, por la proximidad de la gente, claro. La incidencia de COVID entre trabajadores de las redes de transporte urbano de autobuses ha sido muy, muy elevada entre los conductores de autobuses, de trenes, en fin, que ha habido una incidencia muy alta, ¿no? Yo no creo que sea un momento adecuado en este momento retirar en aglomeraciones la mascarilla. Sería, yo creo, que un gran error. Y además la FFP2 abriga, calienta. Y para el invierno, yo siempre recuerdo a mi madre que me decía cuando salía a la calle, tápate la boca, abrígate la boca, que no te constipes. Ya se preocupaba por los programas de radio que ya hacían en aquella época. Bueno, me parece el tapabocas, como dicen en Sudamérica, me parece una bufanda fantástica, de alguna manera, que me va a permitir también pues no tenerlo. Seguiremos hablando de COVID, seguiremos hablando de gripe el mes que viene con el doctor Ruiz Vázquez, pero queremos hablar de temas relacionados con neumología, y un tema que me proponía que me parece muy interesante. Siempre se ha hablado del fumador pasivo, siempre se ha hablado todo en la vida, ¿no? Hay gente que tiene cáncer de hígado o cirrosis concretamente y no ha bebido nunca, es decir, gente que con cáncer de vejiga también, que es otro cáncer donde el tabaco tiene mucha relación, que no ha fumado nunca, o cáncer de pulmón, de gente que no ha fumado. Pero me decía que ahora se están viendo más casos, doctor Ruiz Vázquez, y yo cuando se dice algo así siempre pienso, ¿es que hay más o es que se diagnostican más, no? Bueno, un poco de todo. A lo mejor es un poco las dos cosas. Sí. Hasta ahora estábamos asociando mucho el cáncer de pulmón al consumo de tabaco y de hecho, bueno, es lo mejor, lo más que vemos, ¿no? O sea que siempre preguntamos cuando detectamos un cáncer de pulmón si el paciente ha sido consumidor o no de tabaco. Pero lo que está empezando a llamar la atención desde hace un tiempo es que cada día estamos viendo más casos de cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado. Ni tan siquiera han estado expuestos de forma pasiva a humo de tabaco. Y la pregunta que subyace es qué es lo que está pasando, por qué se está dando esta circunstancia. Y esto sobre todo lo estamos viendo más en las mujeres que en los hombres. Hay estudios que señalan que el cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado tienen un perfil de alteraciones genéticas diferente al del fumador. Como si hubiera, pues bueno, una cierta predisposición genética a poderlo padecer. Pero también se habla de factores medioambientales. Uno de ellos, quizá el que está tomando más consistencia o más fuerza, es que se ha hablado recientemente en el Congreso Europeo de la Sociedad
de Neumología, que ha sido recientemente, se habla de la influencia de las partículas diésel de los combustibles como uno de los principales factores. Estas partículas se inhalan, llegan hasta los alvéolos pulmonares y producen un fenómeno inflamatorio crónico que puede acabar degenerando en un cáncer de pulmón. También se habla del gas radón, que es un gas que está en el subsuelo, especialmente en zonas donde hay un subsuelo rico en granito. Y como ahora cada vez hay más afición por hacerse chalés o casas en entornos de montaña, resulta que hay más exposición al radón. De hecho, ya en las construcciones se procura aislar el subsuelo adecuadamente para que no haya estas emisiones, ¿no? También se habla del humo que se suelta cuando se calienta el aceite que utilizamos para las cocinas. Cuando estamos haciendo una fritura o estamos haciendo cosas con aceite muy caliente, ese humo que se desprende tiene componentes cancerígenos que al inhalarse pueden facilitar un cáncer de pulmón. Y también se habla de patologías víricas, pero eso es una teoría que todavía está poco desarrollada, que determinados virus pueden favorecer el cáncer de pulmón, ¿no? Por lo tanto, como vemos, el papel medioambiental es un papel muy importante en el desarrollo, a lo mejor, de este tipo de cáncer. Y seguro que en ciudades como la que vive usted o la que vivo yo, Madrid y Barcelona, pues también la contaminación, los coches, todo eso también favorece, evidentemente, una combustión de gases. Pues que bueno no debe ser, seguro que no. ¿Cómo podemos evitar eso? Claro, porque el que fumaba, pues más o menos sabía el riesgo que tenía, y dejando de fumar, pues sabía que eliminaba un poco ese riesgo. Ahora que el riesgo es más etéreo, está más diseminado, pero es menos visible, ¿qué hay que hacer? Hay que acudir más al neumólogo, hay que acudir más al médico de atención primaria, hay que hacerse placas de tórax más a menudo. ¿Qué es lo que habría que hacer para llegar a tiempo y conseguir salvarnos de ese cáncer de pulmón? O si lo tenemos, evidentemente, poder erradicarlo. Pues no hay respuesta para esta pregunta hoy por hoy, porque los programas de detección precoz de cáncer de pulmón están diseñados para un perfil muy concreto de personas que son aquellos que son fumadores activos o que lleven menos de 15 años de abstención de tabaco. Pero no se contempla este tipo de programas de cribado, de screening, en personas que nunca han fumado. No existe. Por lo tanto, no hay una herramienta que podamos recomendar. Esperemos que en el futuro se diseñen en sangre pruebas que a través de determinados biomarcadores podamos decir qué perfil de riesgo tiene una persona de desarrollar cáncer de pulmón, ¿no? Porque hay una cosa que está claro, que tanto si fumamos como si no fumamos, todos vamos a desarrollar mutaciones y que pueden o no degenerar en cáncer de pulmón. Hay que recordar que solamente entre un 10 y un 20% de los fumadores hacen un cáncer de pulmón. Es decir, que si lo vemos de otra forma, la mayoría de los fumadores no hacen cáncer de pulmón, visto de esa manera, ¿no? Sí. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué algunos sí y otros no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, aquí parece que si bien el tabaco juega un papel muy importante, parece que lo que cobra más importancia ahora mismo es qué pasa en nuestro organismo para que unas personas, habiendo desarrollado mutaciones, no acaben haciendo un cáncer de pulmón y otras sí. Y es que desarrollamos un mecanismo que llamamos un mecanismo de reparación de esas mutaciones, que en unas personas funciona muy bien, con lo cual pueden evitar hacer un cáncer, y en otras personas funciona mal ese mecanismo de reparación del ADN. Hay otro hecho también muy curioso, y es que se ha visto que después de 23 años de consumo de tabaco, el paciente ya no va a desarrollar más mutaciones de las que ya tiene. Es decir, es como si esas mutaciones se van desarrollando poco a poco de forma lineal, ascendente, pero después de 23 años
da igual ya lo que hagas, si fumas más o menos, porque ya has hecho todas las que tenías que hacer. Y esas mutaciones van a quedar ahí. Ahora, el camino que vaya a seguir esas mutaciones para desarrollar un cáncer o no, como digo, va a depender de esa capacidad que tiene nuestro organismo de reparar ese daño. Por lo tanto, parece que el fumar, o sea, el decir, si tú fumas vas a hacer un cáncer de pulmón, no necesariamente tiene por qué ocurrir. ¿Eh? Y esto también ocurriría para el que no es fumador, porque el no fumador también, con la edad, todos, con el hecho de, por ser más mayores y por envejecer, todos desarrollamos mutaciones. Seguro de ahí que sí. que el cáncer también aparezca en personas que nunca han fumado. Y sobre todo hay una cuestión clara, que no hay dos personas iguales. Somos todos de la misma especie, pero no hay dos personas iguales, los genomas, las mutaciones, como usted dice, dos personas que están expuestas a las mismas condiciones ambientales, alimentarias, etcétera, etcétera. Una puede desarrollar unas enfermedades, la otra otras absolutamente distintas. Es una de las gracias para la medicina y para los seres humanos. Doctor Ruiz Vázquez, un placer. Cuídese mucho y el mes que viene seguimos hablando, si le parece. Muchas gracias. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en Salud y Calidad de Vida. Les decía que nuestra terna es el doctor Ruiz Vázquez y el doctor Guerola y el doctor Ayue Creus, habituales de todos los martes. Doctor Guerola, Modest Guerola, buenas tardes, buenas noches. Vamos. Buenas tardes, buenas noches. Una cosita. Profesor Ayue, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya tengo aquí que viven en chalés, que viven en casas, no sé si con Rodón o no, pero viven. Yo estaba pensando ahora cuando decía el doctor Ruiz Vázquez lo del humo del aceite, que siempre se ha dicho que el aceite no se puede reaprovechar, es decir, que siempre aceite de oliva y oliva extra, a ser posible, pero claro, la situación económica en la que estamos ahora, habrá gente, evidentemente, que va a ir a otro tipo de aceites, el de girasol, por ejemplo, y que va a reutilizar las veces que pueda para estirar al máximo ese litro de aceite. Yo no sé si eso puede tener... La crisis económica, evidentemente, también afecta a la salud de las personas, ¿no, doctor Guerola? Yo a mis pacientes les aconsejo siempre que cuando un aceite sale humo del aceite, ese aceite lo tiren. Apaguen la sartén. No, que lo tiren, que no lo usen. No, pero que lo apaguen. Ese aceite con la calor se ha desnaturalizado y empieza a tener todos esos productos que pueden ser nocivos para nuestra salud o para nuestro peso. Eso cuando lo consumimos, evidentemente, frito. No. Hombre, sí, claro, cuando es crudo no. Cuando es crudo no lo reutilizas, te lo tomas y ya está. Y se acabó la historia. No, pero la pregunta es, la crisis económica, la pobreza económica, siempre se ha dicho, ¿no?, que la gente de alto poder adquisitivo tiene menos enfermedades que la de menor poder adquisitivo. Mira, la crisis económica influye en tantos y tantos factores que es absurdo intentar ahora centrarlo en si el aceite o el tipo de comida. Pero ojo, es que no solo una persona con poco poder adquisitivo puede comer también sano. Claro, pero como no sabemos comer bien... esa es otra cuestión. Esta es otra cuestión. Luego también tenemos la depresión. La persona que no tiene ganas de hacer nada, el sedentarismo que ha provocado toda esta pandemia. O sea, hay un montón de factores que pueden influenciar nuestra salud, no solo la comida. La comida es uno más, evidentemente. Y la comida simplemente es buscar cosas sanas, buscar no comer un exceso de calorías, no comer un exceso de fritos, pero hay muchísimas salidas para comer sanamente sin tener un presupuesto excesivo. Ha subido, la cesta de la compra. Yo no sé si ustedes van a comprar. Sí, claro que ha subido. Yo voy al supermercado, voy mirando y al final digo, caramba, esto
esto me ha costado 20 euros más, pero 20 euros más de lo que a lo mejor hace 2 meses o 3 meses, comprando aproximadamente, porque yo compro aproximadamente casi siempre lo mismo, ¿saben? O sea, yo ya voy a tiro hecho, ¿eh? O sea, yo no voy mirando, no voy mirando novedades. Yo no sé el profesor Ayue si va mirando las novedades o no, pero está claro, en la farmacia lo están viendo y hay consultas a estos niveles. Bueno, ya llevamos un tiempo que se está hablando de pobreza farmacéutica, en el sentido de que está limitándose el uso de medicamentos, ¿no? Lo cual en parte podría ser interesante porque en algunos productos hay cierto abuso, pero claro, en otros no. Por tanto, seguro que la crisis económica afectará a la salud en el aspecto ya de los medicamentos. Productos de medicamentos recetados por el especialista, por el médico. Sí, claro. Sí. Evidentemente los de sin receta, los medicamentos publicitarios, esos sí que se reducen rápidamente y tendrá más o menos importancia porque evidentemente muchas veces podrían pasarse quizás. Sí. Pero no, estoy hablando de pobreza farmacéutica, de medicamentos recetados, de medicamentos que necesita para su tratamiento y que ajusta, o sea, mucho y que si se despistan, pues salta un día y no se lo toman. Y en algunas circunstancias puede ser muy importante y en otras un solo día de dejar el tratamiento puede ser importante. Pero eso sí, tenemos detectado en la organización farmacéutica que está incrementándose la pobreza farmacéutica. Pues ahí la farmacia es un indicador muy importante, igual que los taxis, ¿eh? Son indicadores muy importantes de la economía de una sociedad. El otro día me mandó el profesor Ayue un artículo del National Geographic que viene a decir, vamos a ver, como que hay una planta que ha resucitado, como que hay una planta que hace, voy a ver por dónde lo encuentro, que hace 2000 años desapareció y la han vuelto a encontrar, la han vuelto a... Han visto un tallo de esa planta que es, a ver si lo traduzco, bueno, es de los romanos. Cuénteme, profesor, el milagro de la planta que se extinguió hace 2000 años o no, ¿verdad? O sea... Esta ha sido una planta, es el sinfio, es una planta que ha sido siempre objeto de leyendas de todo tipo. La verdad es que la silfion, efectivamente, ahora la veo. Sí. Hace 2000 años la planta desapareció por su uso excesivo. Uso excesivo porque por una parte los griegos la utilizaban como medicamento de una manera exhaustiva y servía para muchísimas enfermedades. Y otra parte, los romanos la convirtieron en una salsa básica hecha con esta planta y formaba parte de su comida y era imprescindible. Y esta planta solo crecía en una zona del norte de lo que es actualmente Libia, en Cirenea, y desapareció y se le perdió la pista totalmente hasta que ahora, y por eso National Geographic saca, un profesor turco ha encontrado una planta que parece ser que corresponde a lo que era la antigua silfion, porque claro, se utilizaba mucho, pero solo tenemos unas fotos en forma de monedas, porque la planta era tan importante que se llegaron a acuñar monedas con esa planta. Entonces, la fotografía de ese señor con esas dos manos cogiendo una... el profesor Mahmoud Miski toma un puñado de la flor, ¿no? De este silfion en flores, esta, ¿no? Sí. Una planta del género Férula, que es una planta que conocemos porque existe en España, una planta muy alta, de 2 o 3 metros, que a algunos les recuerda al hinojo, pero porque es una flor compuesta y por tanto es de la familia, pero que no es un hinojo, y que sus troncos son muy interesantes porque son resistentes y pesan poco. El doctor Verola sabe perfectamente lo que es una férula, ¿verdad? Pues de ahí viene el nombre. Se usaba los troncos de esta planta para enferular, pues, brazos, piernas y dedos rotos, pero sobre todo brazos y piernas. A mí lo que me llama la atención es el black rain. Parece que hubo una lluvia negra y es el que provocó que se extinguiera. Bueno, o al menos yo lo interpreto así. Sí, pero quiero decir, la verdad que no se sabe
Y es una planta que ha tenido, digo, muchísimas leyendas de todo tipo, que ha habido objetos, ha sido objeto de estudios, y realmente es muy interesante porque en este momento este profesor no solo dice que lo ha encontrado, Sí. sino que ha empezado a hacer su analítica y le ha empezado a aparecer una serie de sustancias que parece ser que justifican que los griegos lo tuvieran como una planta medicinal por excelencia. Y se puede saber fácilmente si es la Silphium de hace 2000 años, ¿o Bueno, no? no, ¿No? no, porque No, hasta que no encontremos porque hace en 2000 alguna años, parte claro, no había... un resto de Silphion y podamos pillar su ADN, pues no lo sabremos. Y claro, el problema de este tipo de plantas es que no fosilizan, no dejan restos donde se pueda encontrar una información y por tanto nos quedaremos siempre, creo yo, con la duda. Pero, a ver, está muy bien, porque hemos resucitado una planta y de paso, con la tecnología moderna, hemos descubierto, no porque los romanos se la tomaban, que ya llegará, alguien hará una salsa a la romana de Silfio, como hemos hecho con el garum, por ejemplo, en el Mediterráneo, ¿no? Sí. Pero lo que hemos descubierto es que esa planta tenía mucha fama y parece ser que la tenía merecida, porque evidentemente hay una serie de sustancias con muy buena actividad. Parece que el cronista de la época, Plinio, dice que se encontró un tallo, luego ya de un siglo después de Cristo, pero se lo entregaron a Nerón. Y claro, lo que tocaba a Nerón, imagino pues que Quedaba o incinerado o pulverizado. absolutamente. Lo que veo también es abejitas polinizando. Las abejitas Bueno, son aún quedan, fundamentales, ¿eh? aún quedan, pero pensemos que tenemos un problema con las abejas bastante importante, ¿eh? Esas abejas asiáticas y tal, doctor Guerola, o sea, yo, bueno, Son avispas. No, pero Ricardo, antes de que se nos vaya el sí, tiempo y sí, aprovechando que tenemos aquí al profesor Ayué, no, tenemos una tenemos, problemática social tenemos, muy importante. tenemos 23 minutos. Vale. A la drogadicción inducida por los sedantes que se prescriben habitualmente. Me gustaría que el doctor Ayuel nos introdujera los sedantes en el mundo Dime. Los sedantes que te dan por las ansiedades, sí. por cualquier cosa. la situación política, económica, no puedo mundial, dormir, lo que sea. lo que sea. Vale. Y que hay muchísimas personas sí. que llevan pues 10, 15 y 20 años tomando esos productos. Sí, yo conozco hasta de 40. ¿Qué alternativas homeopáticas tenemos, aparte de la valeriana, que es discutible el efecto de la valeriana? ¿No? No. Pues cuando hablas de sueño y piensas en una planta, piensas en la valeriana, ¿eh? Sí, pero el doctor Guerola no está hablando del sueño, básicamente. Está hablando de algo mucho más importante, de la ansiedad, de esa cosa que está en la frontera de la depresión. O sea, sí, la ansiedad es la antesala de la depresión, sí. Es decir, ¿Qué opciones tenemos? ¿Hay algo? Sí, a ver, se han hecho varios estudios de deshabituación con benzodiazepinas, que son las principales usadas en este momento, con determinadas plantas, ¿no? Para los casos en los que el problema se pudiera resolver haciendo que la persona durmiera, pues evidentemente la valeriana daba un buen resultado. También se ha utilizado asociaciones de valeriana con pasiflora. La pasiflora es más un ansiolítico, o sea, más una planta para ansiedad que la propia pasiflora, que es más bien un antiespasmódico y un hipnótico, ¿no? Da unos buenos resultados, pero claro, el problema, lo ha hecho usted muy bien, doctor Guerola, cuando alguien lleva enganchado a un diazepam, el que sea, 10 años, eso es muy, muy difícil de rebajar, porque además ese hábito hace incrementar el consumo, ya están en dosis altas y es complicado. En este momento sé que están haciendo un estudio con un producto que es un producto a base de aceite esencial de lavanda, que está usándose en este momento con mucho éxito. Y precisamente hoy por la tarde, que estábamos en el Colegio de Farmacéuticos, que hemos empezado un curso de micoterapia, hablaba con una persona y me decía, oh, qué bien, cuando me recetaste el producto va estupendo, porque de verdad que pensaba que iba a coger una depresión.
¿vale? Y es vía oral. Sí, es vía oral, ¿vale? ¿Y qué dosis? Bueno, ahí está el problema. O sea, la dosis habitual es una, la de 80 miligramos de dosis al día, pero las dosis de seguridad son altas y por tanto se pueden poner 2, 3 y 4, pero ahí es donde tiene que estar el médico haciendo el imbalance, ¿no? O sea, yo te rebajo la benzodiazepina dando una dosis alta de mi aceite esencial de lavanda y voy buscando cómo te rebajo la benzodiazepina y con esta dosis te mantengo, o si te la subo un poco hasta la dosis máxima de aceite esencial, porque claro, ya lo digo, no es lo mismo. La gente que se ha tomado un producto para dormir, no quiero decir la marca, ¿no? Lorazepam, que todo el mundo se toma así tan alegremente. Me tomo un Lorazepam y me voy a dormir. Y dices, solo es 1 miligramo. Digo, ya, digo, pero vaya miligramo, ¿no? Quien lleva mucho tiempo le cuesta mucho deshabituarse, eso es un problema. Pero eso es una solución muy, muy eficaz. Y en homeopatía sé que se ha intentado, pero no parece que tengamos nada que sea de momento tan eficaz, porque el problema está en las dosis, en la toma continuada, y la gente que está acostumbrada me toma una pastilla y ya está. Ahí tienes un problema tremendo. O sea, cuando tú dices, el aceite esencial de lavanda lo puedo conseguir en una farmacia. Sí, es un medicamento registrado, no quiero decir la marca, pero después te lo envío por correo. Sin receta. Es un medicamento registrado. Pero además se vende en toda Europa. Pero mira, ¿ves? Pero con o sin receta. Yo estoy con el bolígrafo apuntando, ¿eh? Sin receta. Sin receta. No, claro, la diferencia es el doctor Guerola, que es angiólogo, cirujano vascular, pero es internista y que se preocupa por estos temas, pero el que habitualmente prescribe las benzodiazepinas, el lorazepam, etcétera, son psiquiatras. Son médicos estudiosos de la psiquiatría. Y yo quiero preguntarme, ¿qué interés tiene la profesión de psiquiatría o qué conocimientos del aceite esencial de lavanda? Para hacer ese balance que usted decía, ¿no? De decir, vamos a ir rebajando el químico para ayudarlo con el natural, ¿no? Desafortunadamente el interés está en no tener tiempo para atender a ese paciente, para hablar con él, para preguntarle de sus problemas. Y ese paciente se le prescribe y se le va dando, bueno, ahí está apuntado y cada vez que va a la farmacia, como lo tiene apuntado, que se lo han recetado, pues él va obteniendo ese producto. Eso es un mal endémico, ahí yo no voy a entrar en esto. Pero sí que después a mí particularmente me vienen muchas de estas personas que me dicen esas barbaridades. Es que yo llevo 15 años, 20 años tomando esto para dormir. Todos sabemos que eso ya no le hace efecto alguno, porque está tomando la misma dosis durante 20 años. No te creas que no hace efecto. La verdad es que las benzodiazepinas en esto son bastante efectivas, ¿eh? Y por tanto, además, aquí ya hemos juntado el efecto no placebo, sino super placebo que llamo yo, ¿vale? Bueno, ahí es otra historia. Porque, y con eso se puede jugar y con eso yo puedo jugar con esas personas que no tienen una depresión endógena profunda con riesgo de suicidio. Aquí, evidentemente, no me voy a ir a la fitoterapia. Bueno, ojo. ¿Cómo ayuda? Sí. Yo he probado con cannabis y los resultados son excelentes, ¿eh? No resuelves al 100% el caso en las graves, en las profundas. En las superficiales sí. El problema está con el cannabis en que si tenemos una patología psiquiátrica subyacente, el cannabis puede desencadenar una crisis de esa patología, por ejemplo, en esquizofrénicos. Con lo cual puede ser peligroso prescribir cannabis a esas personas. Y por eso yo buscaba otras opciones. La valeriana no he tenido excesivo éxito, o sea, un 60% de los pacientes mejoran y eso está en el límite de decir si realmente es efectivo o no. En medicina, cuando hablamos de que un medicamento es efectivo porque lo administramos y obtenemos ese efecto que deseamos,
es cuando lo obtenemos en el 70% de la población. Porque si no, como muy bien dice el profesor, aquí tenemos que contar con que un médico ha escuchado a ese paciente y hay un efecto placebo evidente. El médico me ha prestado atención y me ha recetado esto, seguro que me va bien. Sí. Ayer, puedes asociar, perdona, Ricardo, puedes asociar valeriana y el aceite esencial de lavanda, ¿eh? Se puede asociar. Se pueden asociar los dos. Sí, no hay problema. Recordar que la valeriana hay que tomarla como mínimo 30 minutos y mejor 1 hora antes de ir a dormir, que esto es importante, ¿eh? Y les doy 2 pastillas, o bien 2 pastillas 1 hora antes de acostarse. La dosis que tenemos los medicamentos de valeriana, de hecho, son dosis, digamos, subóptimas como hipnótico. Porque si damos una doble dosis de valeriana tenemos un efecto hipnótico. Que pasa que, evidentemente, a cabo de unos días de tomar estas dosis altas, la gente le cuesta despertarse, como pasa con cualquier otro hipnótico, que no hay un despertar fisiológico. Pero bueno, eso tampoco es un problema importante si conseguimos rebajar la ansiedad. Sí, justamente el problema es que se despiertan. Ojalá, el que tiene problemas para despertarse está feliz. Sí. No, iba a decir que ayer tuve la ocasión de hablar con el profesor Bulbena y hablamos un poquito de todos estos temas, del gran profesor catedrático de la Universidad de Barcelona y del Hospital Clínico, el Hospital del Mar de Barcelona. Pero ya que el doctor Guerol ha hablado del cannabis, o casualidad que ha hablado del cannabis, estaba pendiente, yo tenía pendiente de preguntarle si ha habido reunión del Cannabis Hub sobre lo que ocurrió en el Congreso de Farmacéuticos, profesor Ayue. No ha habido reunión, no hemos tenido en este momento ningún comentario ni nada, ¿no? La verdad es que... Están como desinflados. No hemos hablado. Están como desinflados. A ver, el Cannabis Hub está haciendo mucho trabajo intensivo, pero pensamos que el Cannabis Hub, su principal objetivo es el cannabis no medicinal, sino cannabis industrial, que tiene muchas posibilidades, y en esto es donde la UPC tiene mucho interés, ¿no? En el agrotec que ha creado, etcétera. Por tanto, cannabis medicinal está un poco de esto. Tengamos en cuenta que tenemos una mesa redonda el jueves en Madrid, en el Cannabis Forum, dentro del Congreso de Pharmaforum, pues está todo un día entero sobre Cannabis Forum, y ahí varios de los miembros del grupo de trabajo de cannabis medicinal del Cannabis Hub estamos en la mesa redonda. Por tanto, estamos haciendo un trabajo intensivo. Yo diría que intentando hacer un push para que la Agencia Española de Medicamentos se lo vaya tomando en serio, y que, por favor, en su fecha correspondiente, que ya os dije que era un día de diciembre, a finales de diciembre, el 28, diera una respuesta y dijera, bueno, pues las formas farmacéuticas eran estas y estas son las indicaciones que aceptamos, porque lo están esperando. Yo es que el otro día hablé con una paciente que lo está consumiendo, que me llamó para otra cosa, y dice, ¿qué? ¿Cómo tenim? Digo, a ver, paciencia, que esto va despacio, va lento, y no tenemos demasiada capacidad de hacer presión, porque ya está hecha, ¿no? Pero el jueves tenemos otra mesa redonda más. También esto tiene mucha repercusión en el Pharmaforum y en el Cannabis Forum. Tenemos todo el día, viene gente del extranjero. Yo creo que puede tener más difusión el tema este, y poquito a poquito. Esto es un trabajo de paso a paso, empujando, ¿no? Como dicen británicos, push, pues lo mismo nosotros, hasta conseguir que todo el mundo ponga fuerzas y se pueda. En Francia ya han decidido que el estudio, que tiene que acabar en marzo, durará 1 año más, porque les interesa mucho, y por tanto seguirán estudiando otras posibilidades de tratamiento, otras formas, etcétera. Y en Francia se lo han tomado muy en serio. En algún día en España nos lo tomaremos en serio también. Doctor Guerola, evidentemente es cuestión de conocimiento, de insistir, el push y de darlo a conocer. Es cuestión de organizar las cosas bien. Y también que a los médicos se les venda bien el producto, ¿eh? Mira, yo uno de los problemas que estoy teniendo, que he tenido este verano, es que como algunas asociaciones pues han hecho vacaciones, claro,
pues he tenido dificultad en encontrar una asociación que tuviera un cannabis bien evaluado, bien etiquetado, conociendo los porcentajes de THC, de CBD, con las pruebas necesarias para saber que no habían contaminantes. La mayor parte de asociaciones cannábicas no lo miran. Vas allí y, bueno... Es complicado, costoso, sí. Y es el problema de trabajar en este mundo ilegal, porque realmente es ilegal, es así de estúpida la cosa, perdón, ¿vale? Y claro, es difícil que todo pueda funcionar en orden porque, bueno, si mueves mucho puedes tener sorpresas. No, es complicado, pero yo a base de ir insistiendo, yo he conseguido que alguna asociación canábica empiece a hacer pruebas, al menos en los productos que ellos presentan como terapéuticos. Sí, además ahora ya hay más. Hace 4 o 5 años había básicamente 2 centros en España que hacían el análisis de cannabis y por tanto era complicado. Ahora ya hay 5 o 6, quiero decir, incluso... Bueno, complicado si lo buscaban nunca ha sido, al menos aquí en Barcelona. Sí, exacto, pero bueno, el resto de España no era tan fácil, vale. Quiero decir, no... Pero en Barcelona no, porque esos centros han existido desde que yo estoy usando cannabis. Y era muy fácil, pagando te hacían el análisis. Ahora ya hay más gente, más posibilidades y por tanto incluso las técnicas han mejorado. Una de las empresas que lleva aparatos han presentado aparatos, contactaron conmigo antes de vacaciones para explicármelo un poco, unos aparatos que mejoran la resolución y lo hacen más fácil. Pero claro, ya no solo buscamos THC y cannabidiol, sino que buscamos más cosas. Nos interesan mucho más los A's, los G's y todos los ácidos, ¿no? Y eso, claro, es importante tener el espectro completo, lo que llamamos acción sinérgica, ¿no? Pero esto al final depende de la decisión de una sociedad que se llama Agencia Española del Medicamento o Agencia Europea del Medicamento, que es la que decide si sí o si no y en qué condiciones, ¿no? ¿Pero hay una agencia española? Sí, claro. Sí que hay la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, la EMPS. Lo conseguiremos. A ver, en el resto de Europa están en ello perfectamente, unos más adelantados, otros menos adelantados, y por tanto es que no podemos quedar claros. ¿La FDA qué dice? A ver, la FDA tiene un problema importante siempre, ya lo sabéis, que allí no hay una normativa específica para las cosas hasta que no pasa algo especial, ¿vale? Yeah. La FDA lleva años diciendo que el consumo de cannabis mal indicado y en situaciones inadecuadas, con gente que no lo prescribe, pues que da problemas. Y de hecho van saliendo estudios de los problemas que aparecen cuando alguien consume en exceso la droga o cuando alguien consume en exceso los productos con THC y CBD que allí no están, digamos, prohibidos, ¿no? Que se puede utilizar. Yo voy consultando y leyendo lo que va publicando la FDA sobre los efectos secundarios, sobre las complicaciones, etcétera. Es muy interesante y lo hacen muy bien, ¿eh? Sí, eso lo hacen muy bien y quiere decir, en lo que poco a poco van consiguiendo es que en alguna vez el lobby que está detrás pues tenga que bajar un poco, digamos, del burro, como pasó con el tabaco en su momento, y tenga que empezar a hacer pues sus warnings, sus indicaciones de cuidado, etcétera, etcétera, para evitar que se consuma de manera indebida. Y eso puede jugar a nuestro favor el tremendo problema que tiene en este momento con los derivados opioides en Estados Unidos. Que los Oye, ahora que sacas lo del tabaco, me ha gustado mucho lo que ha dicho el doctor, ¿eh? O sea, a partir de los 23 años siendo fumador ya no hay un aumento de riesgo del cáncer. Ya puedes fumar hasta los 90. Ya puedo fumar lo que quiera. Yo llevo mucho más de 23 años, o sea que ya. Bueno, pero usted fuma poquito. ¿Eh? Usted fuma poquito. Oye, yo en eso baso el intentar estar sano. La mesura. En la moderación. La mesura, pero en la moderación en todo. Pero es muy complicada la moderación a veces, Modés. Es muy complicada. Sí, yo quería decir que el tabaco no solo provoca cáncer, ¿vale?
los productos que se llaman apireumáticos, yo hice la tesis doctoral con el tabaco, o sea que un poquito aún me acuerdo, los productos de quemar el tabaco, Sí. lo que hacen es lesionar gravemente los pulmones, la tráquea, etcétera. Entonces, no solo es un problema de cáncer, sino un problema de que aparecen EPOCs, aparecen enfisemas, etcétera, por el tabaco. O sea, por tanto, el tabaco no solo es el problema del cáncer, que evidentemente es importante, sino toda una serie de consecuencias importantes. Yo os digo, EPOCs y sobre todo tipo de enfisemas son muchas veces causa de un consumo de tabaco porque todos los productos de la brea, porque cuando tú quemas un vegetal se produce una brea que es, digamos, el alquitrán de las plantas, eso tapiza. Y el doctor Rioló, según que ha visto un montón de radiografías, no negras, no, negras a tope, sin ningún dibujo de ningún pulmón, porque está ya todo negro, negro, negro. Por tanto, el tabaco sigue siendo malo, más allá de que, evidentemente, por más fumar, no tengas más mutaciones y no tengas un cáncer de pulmón. Eso en los fumadores, grandes fumadores. Creo que ahora mismo estamos en un 27-28% de la población que fuma. A mí me parece un porcentaje muy alto, cuando ya hace, no recuerdo los años, pero ya hace bastantes años que entró la ley antitabaco, en la que no se puede fumar en los lugares de trabajo, en la que no se puede fumar en centros hospitalarios, etcétera. Antes se fumaba. Restaurantes. Yo pensaba que esa negativa iba sobre todo a los jóvenes, que eran los que empezaban, ¿no? Porque los que ya llevan más de 23 años fumando, pues bueno, pues va a intentar fumar como sea. Pero claro, esa gente por edad se ha ido muriendo, se ha ido y tal. Y a mí lo que me sorprende es que los jóvenes estén entrando con estas prohibiciones en el consumo tabáquico. Pero si eso es ley de vida. A un joven prohíbele algo. Bueno, no, pero no, ya lo tienes. No se lo prohíbas, o sea, porque puede fumar. No, enséñale, edúcale. Pero ese joven va a una discoteca y no puede fumar, ya me explicarás. Yo fumaba de joven porque... Pero va a salir fuera y se lo va a fumar fuera con esos amigos que le dicen que si no fuma... Y con una rasca de 3 pares de narices, que ahora, por cierto, están diciendo que tampoco en las terrazas se va a dejar fumar. Ya, o sea... Vale. Las terrazas de los bares tampoco, con lo cual, bueno... Yo era el único sitio al que iba aún, pero bueno, si no sé, pues tampoco iré, no pasa nada. No, bueno, usted en el jardín de su casa nadie le va a prohibir fumar, doctor Guerola. O sea, espérate. Sí, bueno. Si las cosas siguen como hasta ahora... No, pensaba que se refería a algún miembro de su egregia familia, ¿no? O sea, no. No, en mi familia lo tenemos muy fácil. Sí. En lugares cerrados no se fuma. Sí. Dentro del coche no se fuma. Me parece muy bien. Dentro de casa no se fuma. Me parece muy bien. Oiga, nadie tiene por qué aguantar la olor a tabaco porque yo fume. Por si no lo vieron ayer, se dio el Nobel de Medicina 2022 a un caballero que es un célebre biólogo sueco que se llama Svante Paavo, con B alta, 2 As y con B alta y con además los acentos esos raros. El acento especial del pavo, sí. De pavo. Por sus... Es lo que me ha llamado la atención, ¿no? Por los descubrimientos sobre homínidos extintos. El científico logró secuenciar el genoma de los neandertales, desvelar la existencia de los denisovanos y reconstruir las migraciones de nuestros antepasados. Eso que a mí, que soy un neófito, me pareció... ¿Y cómo dan un Nobel a esto? Bueno, a este tema, ¿no? Este señor, es que parece que es muy célebre, pues ha sido altamente aplaudido por todas las sociedades médicas y científicas. O sea que, bravo para este señor, ¿eh? Ricardo, siguen existiendo, los homínidos no se han extinguido. Tenemos toda una serie de población que está en ese límite. Todos tenemos un porcentaje de neandertal, ¿eh? Casi, que son... Sí, tenemos todos parte de ADN neandertal. Aunque sea poco. El trabajo de Paavo es importante. Sí, la comunidad científica lo ha aplaudido mucho. El poder hacer la técnica que utiliza él para poder hacer toda la filogenia de los diferentes tipos de homínidos,
y lo que podemos aprender de lo que ha pasado con los cambios y cuál ha sido la repercusión sobre el ADN es muy importante, porque nos permite proyectar hacia arriba. O sea, conocer el comportamiento genómico a tiempos muy pasados nos permite plantearlo hacia tiempos futuros. O sea, realmente el trabajo no parece que de momento sea, digamos, súper aplicable a la medicina nuestra de cada día, ¿vale? Pero pensemos que cada día más la medicina va a ser personalizada genómicamente hablando, ¿vale? Es un poco la Silfon también, ¿eh? Sí, no. Hemos hablado de... La verdad es esta, recuperamos una información antigua que nos sirve para hoy. Exacto. Ya tenemos la sintonía de fondo, significa que Alex Alari nos comunica que ya hemos de decir que, señoras, señores, muchísimas gracias, ha sido un placer. Profesor Ayué, muchísimas gracias. Doctor Guerola, muchísimas gracias. Si Dios quiere, nos vemos el martes. Un abrazo, cuídense. Gracias, Alex Alari. Les habló Ricardo Aparicio. Sean felices, buenas noches. Mañana volvemos.